En este ciclo que se llama Un Zapucay, bueno, tenemos la posibilidad de entrevistar a diferentes chamameceros y chamameceras de nuestro país. Y hoy un Zapucay con José Fermín Martínez. José Fermín Martínez, un músico que ha tocado y ha compartido escenario grabado con Andrés Cañete, con Gregorio de la Vega, Pedro Cáceres, Oscar Ríos, con Gregorio de la Vega. ¿Quién tiene en todos esos pergaminos juntos? Hay otros músicos, sí, hay otros músicos seguramente, pero muy pocos, ¿no? Y sí, la verdad que ha sido una satisfacción enorme haber compartido con esos maestros. ¿Y cómo comenzó tu carrera? Bueno, estamos de Capitán Bermúdez, donde te encuentra ahora en este momento la vida. Ya sé, ¿desde cuántos años acá en Capitán Bermúdez? De toda la vida. De toda la Soy vida. nacido en Capitán Bermúdez, en el Climpa, acá muy reconocido, que ya no existe más. En el famoso cordón industrial santafesino. Exactamente, usted lo ha dicho. Y sí, mis comienzos en contacto con el instrumento acordeón fueron a los 13 años, cuando lo mío venía, que mi papá tenía un conjunto, se llama José Martínez y su muchacho del litoral, era un trío. Y como es, y yo lo veía que ensayaba mucho, mi papá el acordeón, y como que me fue haciendo fan de ese instrumento. Me gustaba cómo sonaba el acordeón y bueno, y ahí me fui acercando a querer agarrar ese instrumento. Y como mi papá tuvo una competencia en San Lorenzo, como hoy te comenté, tuvo una competencia en San Lorenzo y tenía que tocar mi viejo, y ganan esa competencia y ganaron un premio de grabar un tema en un sello discográfico. Para ellos era algo, Claro. sigue siendo, hay que ganar una competencia de varias noches. Y bueno, ganaron para grabar un tema. Y era Crece el Río, me acuerdo, que iban a grabar. Y mi padre, yo ya quería agarrar el acordeón y me decía, no va a agarrar el acordeón porque el acordeón estaba bastante, tenía una 12 bajo, 3 hileras, Y toda 31 esta botones. zona, una zona muy chamamecera. Sí. Baigorria, San Lorenzo, Puerto Gaboto, Maciel. Todo este cordón, una zona muy chamamecera. En ese momento estaba muy de moda el chamamé y era furor porque se hacían muchas domadas y se contrataba conjuntos chamameceros de renombre, venían desde afuera, de Santiago del Estero, de Corrientes, como actualmente se hace, pero me parece que en ese momento había como, se notaba más, o no sé, yo lo veía así porque yo chamamecero, me hice chamamecero, como digo, yo enloquecido por ese instrumento, digamos, y mi viejo estaba muy abocado ¿Y el ritmo que hacían era tarragocero? Sí, tarragocero. Sí, mi viejo, alumno justamente de Andrés, él, pero por ahí lo que costaba llegar era comprar un instrumento. Él tenía una acordeón en segunda y al usarla tanto también se le deterioró y por eso justamente no quería que yo le agarre el acordeón. Pero él me explicó, no es por qué cosa, sino porque él estaba estaba tocando mucho y necesitaba que le respondiera el instrumento y no le respondía como tal. Y como te conté, un día la agarré y como que se me resbaló y se abrió el acordeón cuando vino mi padre. No sabía dónde meterte. No, claro, él me pedía explicación, qué había pasado, que esto, y mi madre me dijo, no, vos le tenés que enseñar, él quiere aprender. Y bueno, ahí mi viejo al poco tiempo me empieza a dar unos pasos y me dice, no, si yo te voy a enseñar así para que no vaya frío a aprender. Entonces me dijo, bueno, yo te voy a llevar de Julio Gutiérrez, un eximio guitarrista, vocalista, acordeonista, maestro. Bueno, y ahí tuve la gran oportunidad porque mi papá ya había tenido contacto con Julio. Así que, bueno, empezaste las clases con Julio. ¿Y qué época de Julio era? ¿Ya estaba con los Reyes todavía? No. Ya habían arrancado los grandes, ya estaba Julio con la plenitud, con los grandes del chamamé. Con los grandes chamamé. Todavía, Bueno, con Oscar Ríos, con sí, Oscar Ríos. con Pedro Cáceres.
Creo que estaba Rubén Escalada como contrabajista. Y ¿cómo es? ¿Y cómo era conocer a alguien como Julio? Todos los nervios, todo. Era estar atento a cada movimiento del maestro, como quien dice. Era todo, estar con uno de lo que yo estaba escuchando siempre, digamos, yo era no como el maestro, era el maestro en ese momento y yo alumno ahí tratando de rescatar todo, de no perder, aprovechar las clases a fondo, de lo que él emitía. Y se habla mucho de, bueno, de Cañete como profesor, pero ¿cómo era Julio como profesor? Pues de Julio como profesor por ahí no se habla tanto, porque bueno, por ahí no se ha dedicado tanto a enseñar como Cañete, sí que tuvo un periodo más de inactividad tocando en los escenarios y se dedicó más a enseñar el acordeón. ¿Cómo era Julio en este caso? ¿Qué técnicas usaba? Yo de ahí que lo conocía a Julio, ya él tenía su escuelita. Julio siempre tuvo muchos alumnos, digamos, no sé en qué forma por ahí lo podemos medir de conocido. Yo creo que era muy reconocido. Tenía muchos alumnos guitarreros y acordeonistas. Y yo iba y ¿Una vez por semana iba? 2 veces a la semana. 2 veces a la semana y yo encontraba siempre muchos alumnos que salían y que entraban. Y no, era un profesor único porque en esos momentos, yo te digo que yo puedo testimoniar, era un alumno atrás de otro. Y salía yo, ya entraba otro y cuando venía ya había 2 o 3 músicos, porque enseñaba, en ese momento conocía que había dos músicos enseñándole Julio. Y se dedicaba mucho, digamos, la dedicación es única de un maestro, aparte, como fue conmigo, digamos, que yo quería aprender, digamos, porque era lo que me gustaba a mí, no quería perder un minuto. ¿Y te acompañaba él con la guitarra o no? ¿O solamente te...? Sí, ponele, él me enseñaba las técnicas con el acordeón y cuando a las 2 o 3 clases más o menos ya había encaminado el tema, me acompañaba y ahí explotaba todo. Me hacía soñar el maestro, creía que estaba con los Reyes del Chamamé, los grandes. Fue fantástico ese. ¿Y vos por ahí le preguntabas algo así con respecto a su carrera o por ahí era un espacio más de profesor-alumno? Y llegábamos y hablábamos continuamente y por ahí el maestro, bueno, le dábamos el tiempo a lo que habíamos practicado y todo, y ya me daba sus tareas para la próxima clase y seguíamos en la conversación, y porque yo también tuve la suerte de conocer a la mamá, ya hablábamos con la mamá y siempre de la música, y yo siempre preguntándole a Julio sobre cómo habían nacido esos caminos, cómo habían llegado a los escenarios con Tarragó, cómo era el encuentro con Tarragó cuando se juntaban. Y el maestro me contaba todo, cómo había sido, cómo era el tema de la vestimenta, cómo era el tema del sombrero, cómo las botas, cómo... Eso a lo largo vos después ya de... También yo le pregunté mucho a él porque él había iniciado con la acordeón. Claro. ¿Por qué Tarragó lo lleva como guitarrero? Y él, incluso cuando Tarragó lo ve actuando, lo ve como acordeonista. Exactamente. Sí. Bueno, y también me comentó cómo fue la conexión con Tarragorro, cómo llegaron a hablar con la madre y todo. Y bueno, y así como todo te lleva a preguntar y a seguir y preguntar también de Tarragó, después con los Reyes también tuvo una etapa bastante linda y de fama, ¿viste? Y después, ¿cuánto tiempo duró ese aprendizaje ahí con Julio? Y tuve como cerca del año con Julio. Y lo llamó a mi padre, y ahí, digamos que me costó el cambio, lo llamó a mi padre y le dijo que yo ya estaba para entrar en contacto con Andrés Cañete. Los conocimientos míos ya estaban para estar con Andrés. Así que ese era un primer paso, el de Julio Gutiérrez. Sí, exactamente. Fue mi maestro, como el posgrado era Cañete. Cuando yo saco el disco con Abraham Elú, lo escribí, que mis pasos fueron con mi padre, pero el gran paso fue Julio Gutiérrez, el eximio acordeonista guitarrero. Arandú.
Claro. guaraní. ¿Y era venir a tu casa y practicar o...? Mira, es lo que te comenté, aturdí toda mi familia, vivía con el acordeón en la mano. Pues lo mío, yo agarro el acordeón, me gusta estar con el acordeón continuamente y del, y del, y del. Es lo que me inculcaron, ¿viste? Claro. Porque era un instrumento difícil, de aire. Y en el conjunto de tu papá, ¿también tenías participación o...? No, nunca. No, él tenía su conjunto, como lo nombré, José Martínez, un muchacho del litoral, y era un trío. Y yo nací con eso, escuchando a mi viejo tocando el acordeón y después, como te dije, encima los ídolos de él se me hicieron ídolo a mí. ¿Y cómo fue ese encuentro con Andrés Cañete? Bueno, mi papá ya me había comentado cómo él Ya en iba Rosario, ¿no? Ya más lejos. Ya en Rosario, sí. En la calle allá, él estaba en la calle Rosario, primero era Lucero, y después se hizo calle Rosario. Y el primer encuentro fue ahí en la casa de Andrés. Me acuerdo de ese pasillito, que entré y estaba la esposa, Rosa, y estaba Andrés. Él nos hizo pasar y a mi papá le dijo que... Eso me acuerdo el primer encuentro, que lo esperara afuera. Eso me sorprendió el maestro. Y bueno, me lleva adentro, me presenta a la esposa y estuvimos hablando. El primer comentario que me hizo, mirá, dice, yo no ando perdiendo tiempo, ni voy a hacer perder tiempo a tu papá, ni nada por el estilo. Así que esto, perdón que te interrumpo, Sí. Esto me lleva a que había buena relación entre Cañete y Gutiérrez en esa época. ¿Por recomendarlo? Sí, no, digamos, fíjese, Gutiérrez me dijo que le dijo a mi hijo que ya estaba preparado para estar con Andrés, y cuando fuimos con Andrés le dije yo que Julio me había dado los primeros pasos, ahora por eso te iba a comentar justamente eso. Cuando el primer encuentro él me dijo que que él iba a decirme, no iba a guardar nada, que si iba a seguir con él o no. En la primera clase él iba a decidir y llamar a mi padre y decirle que si iba a enseñarme o no, que no iba a perder tiempo. Así que él era el que decidía. Sí, así fue de duro. Bueno, me invitó a comer el maestro, estaba comiendo un puchero de pecho. Me dice, ¿te gusta el puchero? Sí, maestro, bueno. Y yo, viste, todo vergonzoso, no sabía que fue como la primera vez con Julio, viste. Todo a ver qué iba a pasar. Bueno, comimos muy tranquilos. ¿Qué decir y qué no decir? Claro, y eso, porque viste los comentarios que había, que era muy, muy estricto en cuanto a las conversaciones. Yo no metí casi palabras, sí y no, fue porque me invitó a comer y no le iba a decir que no. ¿Y qué dice? Sí. Bueno, compartí la mesa con el maestro, que eso fue inolvidable. Y hacíamos un puchero de pecho, como le gustaba a él, porque la señora me comentó que le hizo eso porque era un menú que le gustaba a Andrés. Bueno, y después vino la parte de agarrar el acordeón, el maestro, y toca. Y bueno, me dice, me da su instrumento y me dice, bueno, a ver, hace algo, a ver, toca. Y dio una vuelta el maestro ahí, qué sé yo, bueno. Me dice, bueno, eso habrá pasado una hora más o menos, calculo yo. Y lo llama, dice, bueno, llámalo a tu papá. Y dice, bueno, vamos a arrancar así, bueno, ya me puse contento. Yo digo, bueno, vamos a arrancar, la escuelita está acá a la vuelta, era en la casa de la hija. Y vamos a arrancar tal día, 2 veces a la semana, creo, 2 veces, pero era de un día para el otro. Un día, bueno, martes y miércoles. Seguido. Sí, seguido. Y bueno, y así fue, al otro día ya empecé. Ya empezábamos con las clases de Andrés y digamos que él me dijo que él me iba a estructurar a su forma, a la forma que él tenía de enseñar. ¿Y cuál era la diferencia de la forma de enseñar de Gutiérrez? No, eran muy parecidas la forma de enseñar y digamos nada más que el maestro era más estructurado en cuanto a la exigencia. Gutiérrez era más permisivo por ahí. Exactamente, pero era como más abierto el maestro y Andrés más cerrado a lo que él te decía. Como que te dejaba Gutiérrez experimentar más, claro, pero no salir de lo, digamos, de lo que uno estaba haciendo. Digamos, permisivo es que te dejaba tocar más, capaz. Claro.
Con Julio por ahí practicamos el tema 2 o 3 veces y con Cañete no se practicaba. Eso pasaba tiempo y cuando llegaba 1 o 2 meses, ahí recién una vez hace esto. Y eso lo remarcó, que cuando lo hiciera tratar de hacerlo como él quería. Claro. Te digo, la escuela era sensacional, digamos, aparte con la idea que va uno de aprender y querer aprovechar todos esos minutos, esos momentos. ¿Y a quién te llegabas a cruzar ahí en la escuela de Cañete? Y, ¿A otros alumnos por ahí que hayan trascendido? sí, varios acordeonistas cursé. Lo cursé a Matías Barba. Ah, Matías Barba. Sí, lo crucé en alguna oportunidad. Lo crucé a Mauri. Ajá. Mauri Mioné. A los chicos de los Suárez Paiva. Ajá. En una oportunidad me acuerdo que estaban ensayando y estaba Rodrigo y el otro hermanito Fernando. Y Fernando gloseaba. Ajá. Y me acuerdo que estaba el maestro enseñándole algunas técnicas. Y digamos, ahora lo veo grande y tocando por ahí, y me acuerdo de esos momentos cuando estaba en aprendizaje. Que lo estamos nombrando mucho a Rodrigo, así que y a Fernando, así que la próxima vez que vayan a Galvez no se me van a escapar. Saludo al papá Rubén. ¿Y cuánto duró, bueno, ahí el aprendizaje con Cañete? Y tuve más o menos 3 años. 3 años. Me vi bastante. Sí. Sí, ¿no? Y después continué, después se hizo un paréntesis ahí. ¿Y qué se sigue aprendiendo después de tanto tiempo? O sea, ¿qué es lo primero que aprendí? Y después del segundo, del tercer año, ¿qué aprendías de diferente a lo primero? Y el aprendizaje nunca se termina, como dicen en la jerga, pero y pasa el tiempo y como que sigue las mismas ganas, las mismas de estar en contacto con la música, de aprender nuevos temas, de hacer proyectar cosas. Como ¿Investigar más el acordeón o...? Y eso es continuo. ¿Y vos qué acordeón usabas ahí? En ese momento mi papá había logrado vender su acordeón y el afinador Andrés Bochoño, era un alemán de la calle Santiago, nos hizo un acordeón en tercera. Que ahí, ¿Usaban los dos ahí? Ya en ese caso, no. Y ahí comenzó un quiebre, digamos, en mí, digamos, porque cuando mi papá hace el acordeón y este hombre se la entrega, y fui a aprender las primeras clases con el maestro, Andrés, y ahí mi hijo me dejó de tocar el acordeón. ¿Por qué motivo? Porque no tenía acordeón. Él la agarraba, pero él decía que no era lo mismo que su acordeón de 12 bajos, ¿viste? Y ahí mi viejo deja de tocar el acordeón. Y me dice, no, si basta él para tocar. Decía, él va a tocar. Claro. Y a donde íbamos, qué sé yo, hacia donde andábamos con acordeón, él siempre tocaba yo. Y muchos que lo conocían. O sea, que el conjunto de ahí, de tu viejo... Ya sí dejó de existir. Ya dejó de existir. Sí, ¿Y vos ya ahí buscabas tocar en algún grupo durante esos 3 años? No. No, solamente no había interés o no se daba la oportunidad. No había un interés de conjunto. No, sabes que tuve mucho tiempo en stand-by así aprendiendo y en lo mío y admirando. Por ahí sí alguna musiqueada. Sí, una juntada con el maestro, como he contado, que me invitaba, vamos a la carpa del encuentro, vamos al rancho Ramón Merlo. Lo he compartido así noche con el maestro, pero siempre mirando, y él me decía que siempre me inculcaba que tenía que ya meterme, sí, tocar. Y después pasa un tiempo así, no mucho tiempo, y recibo una llamada telefónica para integrar los grandes del chamamé. ¿Una llamada de Julio? Sí, una llamada del maestro Julio y me llama para conversar. Yo fui con el maestro, estuvimos hablando. ¿Y vos cuántos años tenías en ese entonces? Ya me da. Y poco. 20 por ahí o no, sí, menos. Sí, por ahí, 20. Sí, joven, no me acuerdo bien. Y ellos ya eran unos...
Sí, 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 Julio y Pedrito, digamos. Julio me invitó, me propuso. Y entonces me dice, anda, pensalo. Fue así, me dijo el maestro, y hablarlo con tu papá, con tu familia y a ver qué decisión tomás. Y si es positiva, ya nos juntamos con Pedrito Cáceres. ¿Y está Oscar todavía? Ya no. Ya no. Ya no. Entonces fue así, me lleva con Pedro y lo conozco a Pedrito Cáceres, que yo lo conocía todo, claro, pero de saludarlo, de bajar un escenario, nunca lo había ido a la casa, nada, y ahí conozco y tuve una anécdota importante que me acuerdo de eso. Yo recién me había puesto de novio con mi esposa. Y cuando voy, que me invita Pedro, me dice, andate en colectivo, y me indicó Pedro por teléfono para ir a la casa. ¿Dónde vivía Pedro en esa época? En Villa Gobernador. No recuerdo la calle. Era Alvear, por ahí. Y un poquito en la otra, Alvear, no era Alvear, ahí, claro, en la otra, no me acuerdo bien. Cerca ahí del río, contra el río, más o menos por ahí. No, un poquito más, claro, acá, pero esa zona. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que agarraba por la Gallega y hacía una rotonda así, me metía Comandante Espora. Ajá. Bueno, y hacía unas cuadras y llegaba a lo de... Pero pará, esa no fue así, esta me dice, andá en colectivo. Y me dice, tomá tal, yo tomé cualquiera. Y es toda una travesía, claro, para quienes no conocen, Capitán Bermúdez está lejos, claro, de Galvez. Sí, fue tremendo. Y bueno, fui con mi amada novia y nos bajamos porque el colectivo dice, hasta acá llego. Y bajamos así, había un burro y decía, yerba cachamá, pero el burro era de verdad. Y ahí vino que tengo el recuerdo, caminamos y el burro no seguía. Y me dice Romina, dice, no doy más, dice, soy capaz de subir al burro. Y vos te animás, ¿viste? Y nació esa idea y por ahí me llamo por teléfono, apareció Pedrito con el Falco. José, te perdiste. Y bueno, me quedó ese gran recuerdo. Y ahí me lleva Pedrito a su casa, y estuvimos compartiendo unos momentos así como estoy con ustedes de conversación y charla y que esto. ¿Y quién integraba los grandes en esa época? ¿Julio? ¿Pedro? Rubén y Alcides Vega. Alcides Vega. En voz, en ese momento. Y también tuve la oportunidad, también con Duré. También ajá, compartimos escenario con el viejo Duré. Sí, estaba él en algunos momentos. Ajá. Y bueno, y lo lindo que fue ese encuentro, bueno, después al rato aparece el maestro Julio y ya nos juntamos, ensayamos, hablamos, qué sé yo, y lo que sí, tuvimos 6, 7 meses ensayando con Pedrito. Para salir a tocar. Ah, ¿y ellos con quién tocaban? ¿Quién era el acordeonista? Él hacía la segunda. A Pedro. Y ahora yo en ese momento iba a hacer. No, pero digo, estuvieron 6, 7 meses ensayando. Él y yo. Pedrito y yo. Claro, pero vos, ¿y quién era el acordeonista mientras vos ensayabas? ¿Y yo? Pedrito el acordeón y yo el acordeón. Ajá. Los dos con el acordeón ensayando los dúos, yo por ahí hacía alguna primera. Pero ellos en ese momento no tocaban en público. No, esos 6 meses estuvimos ensayando, no tocaron en público. Ah, eso es mi pregunta, claro. No tocaron. Por eso estuvimos muy abocados. Yo pensé que había otro acordeonista que capaz que salía a tocar mientras vos ensayabas con ellos. No. Así que yo sé que tuvo también antes, ahí en eso, tuvo de acordeonista Ángel Alegre, ajá, un acordeonista con ellos. Eso sí. Los Grandes se ha caracterizado porque ha tenido varios miembros por ahí que han estado un tiempo, como que no lograron mucha estabilidad Los Grandes en cuanto a sus miembros. Tal cual hacía. Ha estado el viejo Duré, había estado Mario Torre en algún momentito, Félix Gómez. Ángel Alegre logra un disco con ellos, ajá, con Pedrito, con la segunda acordeón, que también sé que toca el bandoneón, el hombre. Pero sí, lo que sé es eso. Y bueno, y tuvimos 6 meses tocando. ¿Y dónde ensayaban? ¿Ahí en Galvez? En la casa de Pedrito. Y ahí pasaron cosas, bueno, como te digo. Me llamaba Pedrito, vamos a comer algo, José, compartir comidas con Pedrito. ¿Y vos trabajabas, estudiabas en esa época? Hacía las dos cosas.
Yo estudiaba... Porque digo, 6, 7 meses de ensayar, Sí, pero sí. no había ingreso de dinero. Sí, yo estaba trabajando en una escuela primaria, como lo sigo haciendo. Ah, Eh, y, y ensayaba, me hacía mi tiempo. Me hacía mi sacrificado. tiempo. Sí, sí, pero ya te comenté, estaba en algo sensacional, como hasta los últimos momentos, digamos, ¿Y que lo viví, lo disfruté. cuántas horas de ensayo eran? Y 3 horas ensayamos con Pedrito, más o menos. Así que era de la vieja escuela eso, como era Tarragón en Yo su calculo que momento. sí, yo calculo que sí. Sí, 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 ¿no? Porque aparte era tan lindo, como por eso lo quise contar, porque cuando estábamos ensayando, ponele, tocábamos, comíamos algo con Pedrito y volvíamos allá y en una etapa después de varios ensayos me dice, entonces que yo hago algo con el bandoneón, me dice Pedrito. ¿Viste? Y a mí me llamó la atención, ¿viste? ¿Qué podemos hacer con el bandoneón? Y sin embargo, bueno, empezamos con Pedrito a ensayar con el bandoneón. Él hacía a unas cositas y yo con el acordeón. Y también él tuvimos a unos golpes con las teclas con el bandoneón. Y bueno, queremos escuchar a ver qué era de lo primero que. Bueno, nosotros nos enganchamos hablando, podemos estar 3 horas hablando. Sí. Pero la gente te quiere escuchar a ver qué era de lo primero que tocaban en esa época, con Bueno, los grandes, en esos ensayos. Ellos, digamos, lo que tengo marcado siempre es que como venía de la escuela del Rey del Chamamé, hacían su saludo musical y nunca lo perdieron. Digamos que era Madrecita, así saludaba al maestro Tarragorro al público y los grandes, los reyes y los grandes. Y muchos conjuntos todavía tarragoceros Sí, sí. siguen saludando con Madrecita. Ese era el saludo Tarragorro. Y después Andrés también ya lo hizo en otra nota. Andrés lo hizo en mi menor. Tarragorro saludaba en re menor. El maestro saludaba de esta forma. José, yo tengo la página de Facebook, que es Tarragorros 100 años, y me llama por ahí, bueno, no me llama la atención, pero en realidad es un dato que se destaca, que dentro de los 2 temas que por ahí la más repercusión tienen en la gente, es Madrecita y Granja San Antonio. ¿Por qué pensás que Madrecita tiene esa cuestión que le gusta tanto a la gente? Pues te digo que cada vez que subo a alguien, algún video de alguien tocando Madrecita, 200.000 reproducciones. Mirá, es un tema que tiene un sentimiento importante y vos fijate, justamente hoy estuvimos hablando como lo de Tarragorro, el rey del chamamé, que hay que tener cuidado con esa palabra, el rey del chamamé marcó, justamente por eso te digo, el saludo del maestro, porque él marcó con eso. Yo creo que tiene esa repercusión por eso, por el maestro haberlo metido en todos los públicos. Y hablar de la madre es algo... Y aparte un tema que al escuchar, bueno, está cargado de melancolía, está cargado de, no sé, un dejo de tristeza, parece, o de, no sé. Y hasta hoy ha repercutido en todo el que escucha la música, escucha Madrecita y se identifica. Y yo digo que eso lo dejó el maestro. Y después de esos 6, 7 meses de ensayo, Y empezó lo esperado, lo soñado. Yo cuando se lo conté a Andrés y él me dijo que iba a pasar, él me dijo, va a ver que vas a andar y te va a gustar, ese va a ser una etapa muy linda. Y así fue. Así fue, y viví cosas hermosas, digamos, que imagínate que andar de gira y andar en los escenarios más grandes del país, qué sé yo. ¿Y cómo eran esas giras?
hermosa. Yo no quería que se termine, viste que todo tiene un comienzo y todo. Lo más lindo es Pero salir. viajaban ¿viste? en auto, viajaban en... Sí, viajábamos en Trafi, Ajá. viajamos en Trafi, después viajamos en colectivo, íbamos a Buenos Aires y viajamos en el Pedrito, en el Falcon de Pedrito. Tenía un Falcon Pedrito. ¿Y, qué más descubrías en esa época? El Falcon con el sí, carrito. con el carrito. Oh, sí, tenía un carrito, pero... Me acuerdo que una de las primeras salidas, Pedrito va a cargar su acordeón y tuvo la mala suerte que uno cruzó y se la llevó. Nosotros íbamos para Curuzucuatiá a tocar, me acuerdo. Fue un trago, viste, bastante amargo para Pedrito, que después la recuperó al acordeón, gracias a Dios. Y bueno, ¿cómo fue ver ese acordeón de Tarragó cuando la tuviste en tus manos seguramente? ¿O no era de prestarla así Pedro Cáceres al primer momento? No, nunca se la había pedido yo, ni en los 6 meses de ensayo, ni... ¿No? No. ¿Y él tampoco te la había dado? No, porque no se dio esa oportunidad de intercambio. Yo con mi instrumento, él con el de él. Vos todavía tenías el cambio de instrumento fue con el bandoneón nomás. Y después cuando empezamos con la gira, en una oportunidad habíamos ido creo que habíamos ido a Gualeguay, a los Pagos de Pedrito. Y cuando veníamos a la vuelta, Pedrito tenía un apuro. Y me dice, José, vos no te podés llevar el acordeón, porque yo voy a no sé qué diligencia tenía que hacer y después vos me la traes en el ensayo. 3 días la tuve en mi casa el acordeón. Foto y tocar y disfrutarla, ¿viste? Ahí sí me dio curiosidad porque ahí como que... Y mi viejo también la tuvimos con mi viejo. ¿Y qué descubrías por ahí en esos tiempos muertos de la gira, cuando por ahí uno va a dormir al hotel, viste, qué sé yo, queda una tarde por ahí entre una ciudad y la otra? ¿Qué descubrías de Pedro, de Julio, cómo eran en la intimidad? Se dice que por ahí eran reservados, un poco parcos, por ahí de poco hablar. ¿Compartían con ustedes, con los pibes, o había esa diferencia generacional? No lo vi así yo. Yo, digamos, estábamos con los compañeros sentados en la habitación y por ahí venía Pedrito y Julio los dos juntos y por ahí nos remarcaban que tuviéramos cuidado cuando salíamos a la calle, que por ahí si no estábamos acostumbrados a andar en tanto tumulto así y trataron de estar juntos así continuamente. Eran muy amables, muy compañeros en ese sentido. ¿Y cómo era andar con ellos cuando, obviamente con los grandes, pero con los, en este caso, músicos que habían tenido tanta relación con Tarragó, sobre todo Julio, ir a los bailes con ellos, a tocar? ¿Cómo era cuando llegaban los grandes? Y el público lo esperaba, tenían su público. Y ahí, eso es lo que yo te digo, lo lindo, es eso que la gente espera, te pide tema, te habla de giras anteriores, te comenta cosas, que hicieron tal tema. Pedro, cuando logramos el primer disco, la gente estaba muy contenta y le comentaba mucho de los nuevos temas y de la formación que le gustaba, que sonaban bien. Queda medio raro decirlo yo, pero le comentaban eso, decía que sonaba muy a gusto de la gente. ¿Y vos cómo te sentías tocando en los bailes, pero también en los grandes escenarios? Había nervios, después los nervios se fueron pasando. Y tal, como le pasa a todo. No sé si se sigue pasando, porque cuando hay tanto público y entra eso de la gente pedir y de qué sé yo, y te conoce, te produce algo. No es tan fácil, es como te retrae un poco, por lo menos es lo que me pasaba a mí. Pero después como que vivía la alegría de la gente, escuchaba cada palabra, como te comenté más o menos lo que iba siempre escuchando, esa alegría de la gente de verlo de tanto tiempo. Cáceres le preguntaba por el acordeón de Tarragorró, a Julio también le preguntaban por la guitarra, por cómo hacía para cómo conservaba esa digitación, como también estaba la curiosidad de cómo componían, quién era quien le escribía, toda esa... llama eso de los músicos, porque viste cuando vos a un baile siempre adelante están los músicos que vos te acercás, son los primeros que te encontrás. Y quieren saber, viste, porque ellos también están con su música y quieren hacer lo suyo.
¿Y vos lo veías componer o no? Mirá, yo tuve la suerte, una de las cosas más lindas, digamos, que tuve con el maestro Andrés Cañete, que fue que tuve un tiempo para la composición, de componer. Y cuando después de un tiempo con los grandes, vino el momento de grabar, y donde empieza el tema de las composiciones. ¿Dónde grabaron? De Dure. De Duré, del viejo Duré. Sí. Y bueno, y tuve la oportunidad que Pedro me dice, bueno, José, hace algo de una composición tuya. Y bueno, así que hicimos, y tuve la bendición de componer junto a Pedrito, Julio, como yo digo, nos juntábamos siempre, y yo. Y compartí temas. ¿Cómo fue componer con ellos ahí? Lo más lindo que te puede pasar. ¿Cómo era en la práctica? ¿Uno arranca con un fraseo de algo, el otro sigue? Y Pedrito me dice, a ver qué tenés, José, a ver. Y bueno, y en ese momento empieza tirando vuelta y media. Un tema bien de la escuela tarragocera. Para mí fue enorme cuando hicimos esa composición, que tuvimos la posibilidad de compartirla. Y nada de eso, al poco tiempo vamos a Federal y grata noticia, ahí arriba del escenario, con ese tema premian a los grandes del chamamé. Se le dio un premio a los grandes del chamamé por haber sacado 2 razas tirando vuelta y media. ¿Y cómo fue esa experiencia de grabar para vos? ¿Se grababa todo junto? ¿Se grababa músico por músico? Mira, yo te voy a contar que más emocionante fue cuando estábamos con Pedrito y Julio y ellos deciden invitarlo al maestro Gregorio de la Vega para grabar. Imagínate que yo estaba con ellos. Ese trío inmortal, digamos, imagínate. Y vivir lo que yo te comento, ensayar horas junto a Gregorio y compartir charlas. ¿Cómo era verlo a Gregorio por primera vez? Y yo lo conocí justamente por ello. Yo lo conocía a Gregorio, pero no así digamos, en la intimidad. Lo conocí fuimos a Buenos Aires por primera vez. Y ahí un día estábamos en el lugar que parábamos y Gregorio me dice, Martín, le dice, no me acompañás a tal lugar. Sí, maestro, ¿cómo no? ¿Viste? Y fuimos y hicimos, no sé qué tenía que hacer él, llevar unos documentos a un lugar. Y vamos a tomar un café. Re compañero el maestro. Vamos a tomar un café y ahí empezamos la conversación y ahí nace la amistad del maestro conmigo en el sentido así, mano a mano. Claro. Y ya ella me da su teléfono y quedamos en contacto y fue la primera vez, el primer encuentro ahí que tuvimos con los grandes y Gregorio. ¿Y la grabación fue toda en conjunto, los músicos, se grababa por parte? La grabación esa fue en Corrientes. No, pero digo la que se grabó con ahí en lo del viejo Duré, la primera, que vos participaste. Se hacía individual. Tocábamos varios, pero se tomaba de a toma, así, digamos. No quedaban todos los instrumentos. Ajá. ¿Y cómo fue para vos grabar ahí?
En Corrientes sí, ya fue, la grabación la hacíamos Todos juntos. sí, 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 tipo de antes. ¿Y para vos qué es mejor, como se hacía antes Y a o...? mí sonaba, Sí. y las dos razas sonó más o menos a lo que yo más o menos me gusta el sonido. Y el Me tema tira que, más. bueno, cuando uno se equivoca... Todo tiene que empezar de vuelta. Sí, pero te dije que ensayábamos 3 horas por día, Claro. no había. Te digo, lo que yo vi en ese momento había mucho profesionalismo, no se tocaba 2 veces. En ese momento. Y después siguieron habiendo cambios en los grandes cuando vos estuviste. ¿Hasta qué año estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste con los grandes? Y no recuerdo la cantidad de tiempo, pero... Después grabaron otro disco. 6, 7, 8. Y cerca de los 10 años. 10 años. Sí. Sí, después grabamos otro disco, Dos Razas, después sacamos otro disco, y, donde también compartí composiciones con Pedrito. ¿Toti tocaba invitado en alguno de esos discos o no? Ay, Porque él ha participado de discos de los grandes también. Sí, seguramente ha participado de alguno. De algún tema. y yo tuve la oportunidad de compartir disco y todo con Toti, pero con Gregorio. Ah, con Gregorio. Con Gregorio. Ajá. Sí. Grabamos con Toti, otra gran experiencia con un maestro como Toti Aguilar. Otro genio de la guitarra. La verdad que aparte también he compartido momentos, viajes, charlas, y buen compañero. No te podés aburrir. De altas conversaciones, pero lo poco que he podido compartir ha sido bueno. Yo quiero decir que me quedan buenos momentos, buenas charlas. Y como músico, bueno, ¿cuál era tu objetivo en esa época que estaba con los grandes? Vos decías, bueno, voy a poner mi propio conjunto, voy a seguir con los grandes. No se me ocurrió, No sé, como nada. te dije, viste que yo te dije, no era mi andar tocando ni nada. Era vivir el presente y Yo vivía y vivía para eso. sacrificada, ¿no? La vida del Sí, músico. sí, ¿Cómo es una gira? ¿Cómo es los horarios? Por ahí Emiliano Cardoso la otra vez me decía el frío, esperar, la neblina, las lluvias, que se suspenda un baile. Y está todo eso, pero cuando, qué sé yo estaba en ese momento viviendo un momento especial para mí con la música. Me fue muy bien, yo estaba muy conforme con lo que hacíamos, estábamos grabando, girábamos, andábamos para todos lados, de acá para allá. Era la preocupación de qué íbamos a hacer, qué íbamos a tocar, qué le va a gustar a la gente, cómo... Y grabación, pues grabé mucho en ese momento. A mí me parecía mucho, 2 discos casi en el año. Y salidas. ¿Y con los grandes cuántos grabaste? 2 con los grandes. 2. Sí, 2 Razas y Rumbeando para Cruz. Ajá. Sí, ya dije cualquier cosa. Corté. No me acuerdo, no quiero cometer errores porque por ahí no me pongo en esa línea del tiempo y me olvido. No, pero fueron tan importantes que me tendría que acordar, digamos, pero no, por ahí no me sale, no quiero faltar a la verdad. Pero sí, 2 discos seguros. Y hoy cuando ves los festivales, que vos por ahí estuviste, bueno, como en Federal o en la fiesta de Corrientes, y no ves tantos conjuntos tarragoceros, o que los ponen, pero que los ponen fuera del horario de la televisación, como ha pasado con Rubén Rodríguez, con Espuela de Plata, que los ponen a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando ya viste amanece, cuando queda poco público. ¿Qué, sentís que hay algún tipo de desprecio contra el género? ¿Pensás que es casualidad? Bueno, este año a Carolina Maidana tampoco la transmitieron, a Ezequiel Fernández tampoco, que por ahí hacen el estilo más tarragocero. Y mirá, viste, si yo te cuento que he andado y he pasado algunas cosas como esa, pero por ahí no la he destacado por digamos que han sido tanto las buenas que no sé si destacar esa situación, porque viste, como que él ha vivido en algunas circunstancias por ahí que me ha parecido que hemos tocado muy tarde o que por ahí, pero no sé si era por el momento, pero
He ido tantas veces que por ahí sería cruel no decir que no la he pasado bien y te quiero decir, he vivido bien el momento. Pero hoy cuando lo ves en los festivales, ¿qué pasa? ¿Pensás que pasa por algo en particular contra el estilo tarragocero? Y me da una O- sensación, pero la sensación es que por ahí me quedo con las ganas de ver esos grupos, porque por ahí hasta lo espero y no lo pasan. Claro. Me da la sensación de como cualquier televidente, ¿viste? Porque vos, el estilo, yo quiero ver, ponerle un conjunto y disfrutarlo, ¿me entendés? Porque vos esperás tanto tiempo, a veces son las 4 de la mañana, 5, pero eso cuando vos lo estás viviendo como músico, los seguidores tuyos, ponele tu familia, todos te están siguiendo y están esperando, también le ha pasado lo mismo, che, pero no estuvieron. Por eso, por lo que vos comentás, yo ya lo siento que pasa eso, pasa. No sé si a propósito o no. Ujú. Incluso ha pasado con lo de Maylin en la última formación con Emilio Cuellar, que en Federal, en su última actuación, que él ya enfermo, actuando sentado, ha tocado el amanecer. O sea que pasa hasta con por ahí los grupos más consagrados, ¿no? Claro. No con los que van surgiendo. Sí, sino pero que viste, con- vos lo escuchás, tal vez, escuchás y te dicen, no, pero están a lo último porque para que la gente no se vaya, Claro. viste, te lo resuelven Te lo dan así. vuelta. Claro, te lo resuelven así, vos quedás, uy, tienes razón, viste. Y a veces pasa eso, porque poner al número los tiran para que la gente Claro. no se vaya al baile, quede hasta la última hora, disfrutando. ¿Y quién más sonaba con los grandes, con esa acordeón? ¿Cuándo entra ese acordeón a tu vida? No, este acordeón entra hace poco. Hace poco. Hace poco este acordeón, sí. Ese acordeón tres hileras Es una Paolo Soprani. de 5 registros. Sí, 5 registros. Sí, la hice más o menos a lo que yo quería. ¿Y antes cuál tenías? Y tuve varios instrumentos. Varios. Sí, varios acordeones. Con los grandes andaba con esa mastropiana que me hizo mi viejo, después una Conetani. ¿Sos fanatizado así del instrumento o no tanto? Sí. 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 Me noto yo que por ahí digamos, la escucho, le busco el sonido, me gusta eso, me gusta tener el instrumento bien. No sé si lo logro, pero me gusta. ¿Y qué más sonaba con los grandes? Bueno, uno de los temas más pedidos, digamos, en lo que yo pasé, es un vals, Serenata Entrerriana. Espectacular, porque aparte de Tarragorros, los Reyes y los Grandes, bueno, no era chamamé,
solamente, sino que era vals, valseados, rancheras, algún paso doble, eran otros estilos también. Tal cual, así como lo comentaba Gonzalo. ¿Y hoy cómo ves al estilo? Que por ahí, viste, estos temas así no se tocan tanto, por ahí se aboca más al chamamé. Y por ahí cursa por momentos como yo lo vi, digamos, que va para arriba nomás y por ahí como si vos por ahí se toca solo chamamé nomás, pero yo digo que va creciendo el chamamé. Yo lo veo que ha tomado una repercusión importante, ya con premios importantes que se han logrado por qué sé yo, por la insistencia, digamos, Corrientes chamamé, Rosario, la cuna del chamamé también, y qué sé yo, y Buenos Aires también ha tomado, donde hay, como comentaba uno de los acordeonistas que escuché en tu entrevista, y una gran verdad, vos en Buenos Aires, muchos acordeonistas y jóvenes y chicas que tocan acordeón, cosa que por ahí en el momento que yo anduve no vi tanto. Claro. O tal vez no se veían, pero mucha juventud y eso te da aliento a empujar, ¿viste? Con la música. Y hoy, mientras hablábamos fuera de aire, me dijiste que por ahí uno de los que no tuviste tanta relación, pero que sí compartiste escenario, fue con Oscar Ríos. Exactamente. Sí, ¿En dónde compartiste escenario? En Rosario. En Rosario. Sí, sí, pero muy no oficial, por eso yo no lo doy, no lo digo porque no hay que faltar la verdad, claro, y ser respetuoso. Ajá. Y no, fue uno de los únicos músicos que no tuve tanto así fluidez, claro, como ponerle Gutiérrez. ¿Pero que era con su conjunto o era...? Sí, con su conjunto. Sí, ¿y cómo era Oscar arriba de los escenarios? ¿Cómo lo veías vos en esa actuación? Tenía una característica única, una persona que transmitía alegría, emoción y agarraba, qué sé yo, la guitarra y la jineteaba y el público explotaba y qué sé yo, y te daba esa sensación única dentro de la música. Y así yo creo que fue para el público también, digamos, como yo como público lo vi así. Transmitía alegría, una persona buena. ¿Qué hubieran dicho, no? Hoy los árbitros del chamamé, que muchas veces se ponen con el dedo a juzgar actitudes de los músicos, si lo hubieran visto a Oscar Ríos jineteando una guitarra o haciendo malabares con un contrabajo en la década del 70, del 80. A ver si lo hubieran castigado como castigan hoy a tantos músicos que por ahí hacen algo diferente a los demás y lo critican. Sí, también lo vi en unas grabaciones que jineteaba el contrabajo. Claro, se cambiaban los instrumentos. Porque Tarragorros cambiaban los instrumentos, hacían un show que era el cambio de instrumento. Oscar Ríos tocaba el contrabajo, capaz que Salazar la guitarra, o Julio el acordeón. Sí, y no sé qué hubieran dicho hoy toda esa gente que por ahí critica al show, el chamamé. Qué lindo ver eso, porque yo lo he visto en los Reyes del Chamamé. Bueno, incluso eso nadie lo hace. Y lo vi en los grandes del chamamé, me acuerdo acá en San Lorenzo, lo vi al maestro Julio que toma el acordeón y lo acompaña a Perito Cáceres. Qué lindos esos cambios de instrumentos que te quedan grabados en la cabeza. Porque aparte habla de la capacidad de esos músicos. Exactamente. ¿Y cómo te llevó la vida a vincularte más con Gregorio de la Vega? Después de estar con los grandes, viste, como todo tiene un principio y todo tiene un final, estaba haciendo un paréntesis de descanso, me llama el maestro. Yo ya había compartido tiempo con él en el escenario con Gregorio. Pero así como invitado, como músico, por ahí reemplazando o no. No, como músico. Yo andaba con músico con él, andábamos acompañando con otro compañero. Y
después pasó un paréntesis y me llama nuevamente el maestro y me invita a tocar. Me invita a que si lo podía acompañar. Y bueno, tuve el lujo ¿Y eso que habrá acompañar. sido fines de la década del 90, principios del 2000, más 2000 y algo? Más 2000 y algo. Más 2000 y algo. Sí, 2000 y algo, sí. Don Gregorio muy grande, ¿no? Sí, ya con una edad avanzada del maestro, Pero con ganas de hacer música todavía. Oh, también compartí momentos acá en mi casa, noches enteras viajando, viviendo cosas, experimentando cosas también. Tengo una anécdota, no sé si viene al caso, te la voy a contar. Una vez llegábamos tarde a Santa Fe por el tráfico, ¿viste? Y había una vía. Y dice el maestro, si no llegamos en 15, no va, el que lo contrataba le iba de baja al baile. Claro, le iba de baja al baile y luego iba a pichilear con la plata. Y dice, tenemos que llegar, ¿cómo hacemos? Yo era chofer en ese momento, ¿viste? Y digo, bueno, y vamos por la vía, ¿viste? Y vos te animás, Martínez, ¿viste? Porque me decía Martínez. Y agarro y digo, ¿qué no me voy a animar, ¿viste? Ahora subimos a la vía y hicimos como 2 o 3 cuadras, ¿viste? Y bajamos en un lugar. Y sí, también anduvimos por la vía, ¿viste? Como era. Ay, qué momento. Y así, muchas cosas lindas, ¿viste? De andanza. Era de un humor especial, ¿no, sí, Gregorio? Sí, Gregorio. Yo me acuerdo que estaba al lado mío, así, cuando viajábamos y conversábamos, nunca pegaba un cabezazo el maestro. Nunca. Y eso que arrancamos a las 11, 12 de la noche y eran las 1 de la tarde y andamos, qué sé yo, en otra provincia. Eso te iba a preguntar ahora que sacaste el tema. ¿Cómo eran las giras o los recitales con los grandes? Cuando iban al conurbano, así, ¿cuántos shows? ¿Cuánto entre un viernes, un domingo? ¿Cuánto tocaban? Variaba, vos sabés, variaba, pero tocábamos 5 shows, 4 por noche. Y creo que por ahí los domingos se hacía más extenso. Terminábamos, por ahí pensábamos terminar a las 10 y terminábamos a las 3, 4 de la mañana, pasaba. Y en alguna oportunidad hemos terminado al otro día, cerca del mediodía. Me acuerdo que hay gente que nos esperaba, ¿viste? Porque si no va a ver nadie, ¿quién va a ver a las 11 de la mañana ya el baile? Y había gente esperándolo y se tocaba y se vivía con la alegría como que hubiéramos empezado. Te digo, pero hay que pegar un tirón semejante. Ustedes eran jóvenes, pero bueno, Julio y Pedro ya tenían sus años. ¿Cómo lo veían en ellos? Como pibe. Como nosotros. Estaban a la altura, no, yo nunca lo escuché quejarse ni a Pedrito ni a Julio de que estaban cansados, nada. Yo creo que ellos eran el puntal, ¿viste? Que no, ahí, firme. Uh-huh. ¿Y cómo era entrar a la casa de Gregorio, que se dice, bueno, que tenía cuadros de diploma, de reconocimiento, fotos con Tarragorros por ahí que capaz que nunca vimos? Fotos de casamiento de él con la esposa. Sí, era no común ver. Yo te digo que no he visto como la casa de don Gregorio cuando entra, lleno de cuadros de reconocimiento, todo lo que él ha ido juntado lo puso en esa habitación. Porque en el comedor, cuando vos entrabas. Y vos le preguntabas no te mintieron. Sí, yo le preguntaba, ¿y esta foto acá? Y esta foto, y él te comentaba todo. Acá fui así, me acuerdo que me comentó el de Gardel de Oro. Y le preguntabas de Tarragó, cosas de Tarragó, sí, continuamente. Todo. Continuamente, es como cuando yo entré con Julio, le preguntaba de los reyes, cómo hacían así, cómo habían vivido, cuando hacían las giras. Y después que estuviste con Gregorio, bueno, ya no volviste a los grandes, ya continuaste con Gregorio. Terminé con Gregorio. Con Gregorio. Sí. Digamos, con él y después continué como yo grabo en el 2011 un disco. Uh-huh. Y continué como solista, pero no siempre, nunca muy como me dediqué con ellos. Claro. Siempre Y después, bueno, también los grandes se fue un poco apagando, bueno, con la muerte temprana de Pedro Cáceres. Pedrito, ¿cómo viviste esa situación? Y fue una sensación rara, ¿viste? Porque yo era una persona todavía joven. Yo no hacía mucho que había compartido un encuentro justamente con integrantes, con Roberto Garcilaso, que estuvo con los grandes. Hemos ido a la casa de él y estuvimos con Pedrito. Pedrito estaba
estrenando le había hecho unos retoques a su acordeón, no recuerdo bien, eso, estuvimos tocando mucho con el acordeón de Pedrito, ahí sí, tocamos con el acordeón de Pedro, digamos, compartíamos el acordeón, pues yo no lo había llevado en ese momento, y bueno, y estaba Julio, y tuvimos toda una tarde completa. Y después me lo cruzo al doctor, a un doctor que era amigo de ellos, que también pulsaba el acordeón, y me había comentado que andaba con unos problemitas de salud, Pedro. Y bueno, después hablé con Julio y me comentó que sí. Y después, digamos, fue de repentino, digamos, que desaparece Pedrito, muere. Sorprendido, ¿viste? Porque es joven y tampoco nunca lo vi tan grave como para la muerte. Claro. Y lo seguís viendo a Julio Gutiérrez, acá está, bueno, muy cerca San Lorenzo, donde fue su lugar de toda la vida. Hace un tiempito que no lo veo, pero sí he tenido encuentros con el maestro. Lo has seguido frecuentando con los años. Con los años sí, hemos estado cerca, siempre que paso por ahí me trae nostalgia a San Lorenzo, porque siempre él estaba sentado afuera y pasaba, maestro, José, siempre, ¿viste? Y por ahí pasar y no verlo, ¿viste? Te genera claro. Algo. Yo sé que me va a estar mirando el maestro, le mando un cariño grande. Y bueno, y con Gregorio casi hasta el final que él dejó de tocar, ¿no? Sí, casi hasta el final, sí. Ajá. Pasé por una etapa linda del maestro también, porque también cuando se lo premia al maestro, que fuimos al Congreso de la Nación, fue sorpresivo. El premio Sarmiento. El Faustino Sarmiento, sí. Que no lo logran cualquier músico. Sí, un premio especial de la Cámara de Senadores. Sí. Bueno, el maestro me comenta que íbamos allá miércoles. Le digo, maestro, estamos pisando fuerte, digo, ¿viste? Y bueno, nos sorprendieron porque el maestro dijo, bueno, vamos a hacer cita acá en mi casa y de acá nos van a venir a buscar, ¿viste? Vinieron con los autos del Senado, ¿viste? Muy lindo, con un lunch adentro muy especial, ¿viste? Y comiendo, tomando y a altas velocidades. Íbamos creo que a 270 kilómetros por hora. Vivimos ese viaje como algo muy lindo con todos los compañeros, ¿me entendés? Y también lo disfrutó mucho el maestro cuando fuimos allá al Congreso de la Nación. Yo lo noté que estaba muy contento. Un lindo reconocimiento. Y bueno, él ya con muchos problemas de vista, ¿no? Sí, ya con problemas de vista. Pero algo por ahí veía, digamos, estaba. Y después otro también que él estaba muy contento, que él me sorprendió, me llamó y me dijo, Martínez, vamos a tener un encuentro así más medio informal, dice, acércate y acompañame. Me traía sorpresa el maestro. Yo, viste, estaba trabajando, venía a mi laburo, hacía alguna cosa que otra, y bueno, listo, ¿a qué hora, maestro? Y a las 5, me dijo, 6 de la tarde, no me acuerdo, me dijo un horario. Venite, pasá para acá y vamos. Y vamos, viste, y me encuentro, viste, me lleva vamos al sindicato de músicos, lleno de gente, viste, conocido. Hoy veía las fotos de ese día. Y bueno, 2014, 2015, por sí, eso. Me dice, me van a hacer un reconocimiento, Martín, y yo quiero que... pero, ¿y qué? ¿Vamos a tocar acordeón? Sí, bueno. Y si va a tocar voy con Pedrito, me dice. Vos sabés que fue tremendo, viste, después de que me ha pasado un tiempo con los grandes y todo. Y bueno, ahí lo reconoce, le dicen las palabras, bien, estaba el presidente ahí del sindicato. Y le hacen la entrega del premio, él muy contento, estaba Pochi, el hijo. Y bueno, después... Estaba Mochito Merlo también ese día. Todos, sí, muchos músicos Rosario, todos los músicos. Estaba un Santi Ibarra muy chiquito, estaba también ese día, que sacó una foto con Gregorio. Sí. Y bueno, y tocamos unos temas ahí, y eso fue un momento muy emotivo, ¿viste? ¿Y por qué pensás que no le diste por ahí el mismo énfasis a tu disco que a toda la otra parte de tu carrera? Que decís, bueno, ahí sí que no fue lo mismo, que... Viste, porque digamos, está esa parte comercial donde vos tenés que estar y viste, yo como digamos, también tengo mi vida privada, le dediqué más a mi vida privada y no me volqué nunca, siempre estuve con la música en contacto, pero no... Porque aparte el músico tiene que vender show, pelear el precio, arreglar la grabación del CD,
venderse con la radio, tratar de ubicar un programa de tele y bueno, y tener su vida y su familia, su trabajo aparte, capaz. Bueno, después de que salí de eso viví un momento y fue muy intenso y lindo también, porque tuve mi momento de éxito ahí en cuanto a eso, digamos, pero no lo continué. ¿Y hoy en qué te encuentra la música? Y con ganas de estar, De tocar. de tocar y de mostrar un poco, tal vez, muchas cosas que están hechas y no se conocen. Y ¿Te también... seguís juntando con tu compañero? Sí, me junto. Sí. Viste que te comenté que si Sí, me sí. hubiera traído mis compañeros. El proyecto siempre, viste, en un momento que me pasó algo difícil, digamos, porque mi compañero, que era mi padre también, que era guitarrero, acordeonista, pero conmigo guitarrero, hace su desaparición, se enfermó y muere. Y fue un golpe bastante difícil para mí. Y me costó como... Reencauzarte, sí, o volver a... Claro, porque cuando empiezo con él, que empezamos a andar en los festivales, en las bailantas, por eso te digo que tuvimos no llegamos tal vez a mostrarlo, pero anduvimos en festivales y en bailantes y con buenas repercusiones. Le pasa lo de mi viejo y eso me quitó Claro. fuerza, no sé, viste, hace algo interior, viste. Sí. No a dejar, Lógico. pero como que me golpeó y no, como yo no estaba en eso, yo lo hacía porque me gustaba, pero más para llevarlo a mi viejo, andar arriba al escenario, compartiendo, y tuve esa suerte de subir al escenario con mi viejo, pero me hubiera gustado disfrutar más. Ahí medio que me enojé, viste, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y bueno, se fue enfermando. Sí, bueno, así es la vida, Sí, pero es la bueno, lo vida, importante es la vida. que hubo eso, que los unió, que el chamamé, Aparte el acordeón. tengo muchos amigos, por ejemplo, en Entre Ríos, tengo una familia, justamente le hice un tema, Alberto Vaca, la familia Aranda, de María Grande Entre Ríos y muchos conocidos más, perdón si me olvido. También en Córdoba hice gente conocida allá, Pilar González, Tanti y otros alrededores ahí de Córdoba. Para Buenos Aires también, muchos conocidos, que por ahí estoy en contacto con ellos. ¿Esas eran las provincias por donde giraban los grandes o no? Y, provincia de Buenos Aires, muchas, Sí. Corrientes. ¿Córdoba? No. No, Córdoba no. ¿Santiago del Estero? Sí, pero poco. Poco. Sí. Ajá. Sí, pero poco. Y, Entre Ríos, bueno. Sí, Entre Ríos, mucho Entre Claro. Ríos. Y sí, y alrededores también, poner que el Festival de Bragado y otros festivales importantes que hemos ido a Buenos Aires. Y bueno, viste, con la recorrida te van quedando amigos y eso también Claro. te alientan a... Y le quiero mandar un saludo grande a Martín de Buenos Aires, que estaba muy contento porque logró comprar el acordeón de Do Hilera de Pedrito Cáceres. Ah, Do Hilera, ¿no? Era una Honor, creo. Estaba muy contento y le mando saludos y que la disfrute mucho. ¿y tuviste la posibilidad de tocar en Cosquín, no? ¿O Sí, en el 2009. 2009. Sí. ¿Y cómo fue esa Y experiencia? fue algo lindo, porque fue una experiencia que Gregorio nos invita, Ajá. que estaba invitado, así que nos lleva a Gregorio. ¿Eso con lo de los 100 acordeones? Sí. Qué Sí, experiencia, ¿no? Una enorme. Estuvimos recién acordeón y cuando canta el maestro, que creo que no hay tampoco material porque se cortó la luz cuando estábamos, Gregorio nos invita a mí, y estaba Cacho en ese momento, nos invita a meternos adelante con Antonio, se corta la luz. Dios mío. No sé por qué sé yo, qué había pasado, algún problema técnico ahí. Pero qué espectáculo, ¿no? Los 100 acordeones terremoceras ahí. Fue muy lindo ese momento, sí. La verdad que fue un momento compartido, por eso lo comento, ¿viste? No sé si querés dejarle algún saludo a la gente que, bueno, que te conoce, que te mira, a los que no te conocen también, a los que no te conocían y ahora te conocen. Bueno, sí, un saludo enorme a toda la gente que me conoce y bueno, acá firme con la música litoral, como siempre, que es lo que amo y bueno, forma parte de mi vida. Faltaron muchas cosas para contar por ahí. ¿Algo más que quieras contar por ahí? Sí, ahí hay cosas, pero digamos, no quiero redundar tampoco, no, digamos, el resumen tal vez
como el interés de Gonzalo, lo pudimos decir. No sé si O la guardamos para una segunda parte. sí, podemos para una segunda parte contarle más sobre. También no quería redundar sobre mí, ¿viste? O contarle más por ahí también de la parte. La parte más profesional, digamos, Claro. cómo fue mi formación, más, porque no quedó ahí tampoco mi formación con André y ahí. ¿Y cómo fue después de tu formación? Claro que yo fui, me hice una profesional en acordeón, tuve 3 años estudiando, después hice parte del profesorado Ajá. en San Lorenzo, en la calle Entre Ríos, hice CIMA 1, CIMA 2 y profesorado. ¿Así Bueno. que sos profesor o no? Y no, estoy ahí, No, estoy ahí. Estoy eso te iba a preguntar. ¿Y enseñás o no? No, No. nunca. Vos sabés que has venido mucho a Sí, enseñar. ¿y por qué no? No, porque mi objetivo es después de los 50 enseñar. Ah, Después de los 50. Tengo 46, así que todavía estoy... No, es algo que se me puso a mí, ¿viste? Después no voy a enseñar. Por eso valoro también tanto cómo dedicaron los músicos su vida a enseñar, porque hay que dedicarse. Sí. La parte didáctica, pedagógica, lleva mucho tiempo para estar con un ¿cómo es la carrera entonces que estás haciendo? profesorado. Profesorado. Sí, ¿De sí. música o de acordeón? Música. De No, música. acordeón ya lo hice. Ya lo hiciste. Sí, lo hice. Mirá qué importante. ¿Viste? ¿Viste que había ahí guardado? Mirá, y lo íbamos a dejar para la otra parte, ¿no? Bueno, Ya lo ¿viste? contamos Ya lo he ahora. contado. No, pero hay más. Hay más. Bueno, se vamos a puede dejar más para la contar. segunda parte. Sí, hay más. Bueno, ¿viste? Todo no se puede hacer, yo Sí. creo. ¿Viste? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces te quiero decir, me decías andar y seguir andando. Y yo sé lo que demandaba todo eso. Por eso aflojé. Una cuestión que ahora tal vez le dedicaría más tiempo a andar Claro. compartiendo así con amigos y tocando y dedicarme al público, digamos, que es lo que uno hace, deberse al público. ¿Con qué nos despedimos? Bueno, a ver. Me voy a despedir con una composición que hicimos con Pedrito y Julio. Que ¿Cómo se llama? Jineteando la Esportiva se llama. Un gustazo.